Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Que el Señor les bendiga grandemente en esta hora. Felices de retornar con ustedes con Radio Amanecer en Estudio. Gracias por estar ahí. Gracias de verdad a cada uno de ustedes que hace posible que esta señal de nuestra radio llegue a su casa, llegue a su vida, llegue a los suyos y podamos llevar un mensaje de esperanza, de bendición y de salvación a través del estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando durante todo este trimestre, como ya saben, temas del Evangelio de Juan, y en esta semana en particular el título El camino, la verdad y la vida. Y para hoy, martes 3 de diciembre, estaremos estudiando precisamente ese tema: yo soy el camino, la verdad y la vida. Que el Señor te bendiga. Hoy 3 de diciembre, Pastor Mato, Dios te bendiga. Ya nos acercamos. ¿Cómo va la cuenta regresiva? 18 días nos separan del día de la ofrenda de gratitud. Saludos, amados hermanos y amigos. Un placer estar con ustedes nuevamente y juntos poder estudiar la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Estamos en el contexto de la lección número 10, que se titula Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hay un versículo que el pastor David todavía no se sabe, pero que él quiere demostrar ahora que yo estoy equivocado. Es Adelante, así, pastor. el libro de Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito... Ya me equivoqué, pastor. Voy a volver para atrás. Dale. Bien, voy a volver para atrás. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Juan 1:18. Muy bien. Ahí sí. Ahí estoy bien, ¿no? ¿Verdad? Ahí está bien. Perfecto. Bueno, pues familia, vamos a orar para inmediatamente continuar con el estudio, la lección que nos corresponde para el día de hoy. Querido Padre, te agradecemos en esta hora porque haces posible que estemos aquí. Nos has dado la vida hasta este día porque tú eres la vida. Gracias porque ahora podemos estudiar tu palabra nuevamente. Te pido que bendigas a cada oyente. Que en esta hora tu gracia se revele a su vida, Señor. Que sienta la fortaleza que viene de ti. Que en este momento que nos sintoniza, que nos escucha, sin importar cuál sea la angustia que pudiera estar sobre él, pueda verte a ti, que eres la salida, eres nuestro camino, eres la verdad, eres todo para nosotros. Acompáñanos en este estudio de hoy. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Muy bien, hay un texto que queremos leer. Está en San Juan capítulo 14, versos 5 y 6, seguida de dos preguntas que dicen: ¿qué preguntó Tomás acerca del lugar a donde Jesús iba? ¿Y cómo respondió Jesús a esa pregunta? Juan 14, versos 5 y 6, pastor. El texto dice en Juan 14, 5 y 6, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí Jesús está respondiendo a una pregunta que diríamos que tiene lógica, porque ¿cómo puedo seguirte si no sé a dónde vas? Pero Jesús está claramente enfatizando su relación con el Padre, que es a donde Él va. Y Él dice: yo soy el camino. Sí, para llegar a donde yo voy y a donde yo quiero llevarlo a ustedes es a través de mí. Yo soy el camino. Para llegar allí tienen que hacerlo a través de mí. Y es la realidad. En el ministerio de Jesús, que duró 3 años y medio y que estuvo muy relacionado con la vida de los discípulos, podemos darnos cuenta que en cada aspecto de la obra que Él realizó indicaba realmente su procedencia. Y como indicaba su procedencia, es a donde Él realmente iba a volver. Y los discípulos tenían que entender que ese camino a donde Él los quería llevar es el camino de regreso al Padre, de donde realmente Él había venido. La pregunta de Tomás, aunque para muchos ha entrado en controversia porque presenta a Tomás como alguien también incrédulo,
que no creía en lo que Jesús realmente representaba, que en algún momento dudó, aquí podemos ver que la pregunta está encaminada hacia una comprensión que él no tenía. Muchas veces nosotros podemos estar caminando en los caminos de Dios y entender o no comprender realmente el propósito de Dios, aunque Él ha dado evidencia y nos ha revelado de una u otra manera cómo Él quiere que vivamos, hacia dónde quiere llevarnos. Es posible que por alguna razón en nuestra vida podamos estar igual que Tomás, desenfocados. Y aquí Jesús está dando la respuesta a Tomás, diciéndole que ese camino por el cual él debe llegar y a donde él lo quiere llevar es a través de él. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Es Cristo Jesús la revelación del Padre, y es en esa revelación que encontramos el conocimiento y el camino de lo que realmente Dios anhela hacer en cada uno de nosotros. Bueno, ayer estudiábamos acerca del texto ya conocido de Juan 14, 1 al 3, donde Cristo presenta que iría a preparar habitaciones para sus hijos. Y entonces la conversación continúa. Lo que vemos en Juan 14 es simplemente la continuidad de lo que empezó en el capítulo 13, donde Cristo está anunciando que tiene que irse. Ellos no saben a dónde Cristo va. Cristo habla de que va a preparar y que regresará. Y entonces ahora Tomás pregunta que para dónde que va. O sea, él no sabe cómo llegar, cómo le sigue, de qué manera. Y ahí donde Cristo entonces responde lo que ya se leyó hace un momento en Juan 14, 5 y 6, dando respuesta a la pregunta de Tomás. En el versículo 18 de Juan 1, el autor de la guía de escuela sabática, en el segundo párrafo, él escribe, Juan 1:18 dice que el unigénito o único, según una mejor traducción, el concepto monogenes, es una traducción más correcta, es único, más que unigénito. El concepto unigénito fue un agregado que se usó en un momento dado por una situación puntual que requería la iglesia en los siglos segundo, siglo tercero. Pero la traducción correcta es único, más que unigénito. Y dice, Dios es el que ha dado a conocer al Padre. Dar a conocer en ese texto es traducción del griego exegomai, que significa explicar, interpretar, exponer. De ahí deriva una palabra que posiblemente usted ha escuchado muchas veces en la iglesia, que es la palabra exégesis, que significa dar a conocer el significado de un texto bíblico. Así Jesucristo es el vínculo con el Padre, quien explica o interpreta al Padre en favor del mundo caído. Por consiguiente, Él es la vía o el camino hacia el Padre. Sin Él, nuestra comprensión acerca de quién y cómo es Dios sería simplemente limitada. Es interesante esto porque la persona de la divinidad que viene a relacionarse de forma cercana con nosotros es el Hijo, es quien se encarna, es quien vivió entre nosotros. Yo no estoy diciendo que el Padre o el Espíritu Santo no nos ame menos de alguna manera o no se haya interesado por nosotros bajo ningún concepto. Lo que estoy planteando es, objetivamente, es que la persona que se encarna para estar con nosotros es Jesucristo. Y Él entonces tiene como objetivo dar a conocer el Padre, ya que el Padre no se ha encarnado, y es un concepto interesante y completamente opuesto al patripacianismo, o querer presentar que solamente existe una persona en la divinidad que tomó diferentes formas. Es un concepto errado e incorrecto según presenta la palabra de Dios. Vemos aquí en la persona de Jesús el Dios que se encarna, que está con nosotros, que vive entre nosotros, que nace como nosotros, que nace de María, que se cría de padres terrenales, que come lo que el judío comía, que vestía como vestían las personas de su tiempo. Es simplemente el hombre, repito, el Dios hombre que vive entre nosotros. Ahora, Él viene a revelarnos al Padre, a mostrarnos al Padre, a enseñarnos cómo es el Padre. Ya que Satanás se ha ocupado de desfigurar la imagen de Dios en la gente y vender la imagen de un Dios tirano que desprecia, que mata, que asesina, que tortura, que crea accidentes, que manda enfermedad. Esa idea que el diablo ha creado de Dios, Cristo viene a revelarnos que ese no es el Dios de verdad. O sea, ese no es el Dios de la Biblia. No es Dios, y hemos dicho eso muchas veces, no es Dios que te manda un cáncer para que te mueras. No es Dios que mata a tus hijos. No es Dios que te hace pasar hambre. No es Dios,
El Dios de la Biblia no es eso. La Biblia presenta que Dios es bueno y que Dios es bondad. O sea, de Dios no sale nada malo, nada malo. Él es la esencia misma del bien. Así que de la esencia del bien no sale el mal. En Dios no hay una fuente, una doble fuente de agua dulce y agua amarga. Eso no existe, hermanos. De Dios solamente sale lo bueno y positivo. Y Cristo viene precisamente a enseñarnos a ese Dios que es el Dios correcto, el Dios que la Biblia enseña. El pecado hizo que el ser humano perdiera la autoridad, perdiera su lugar delante de Dios. Nos arrebató ese derecho, ese privilegio. Cuando encontramos a Jesús como el camino, cuando Él se revela, se presenta de esa manera, nos está indicando ese camino, ese proceso para volver a lo que el pecado realmente nos había arrebatado. Y es lo que la guía de estudio nos está presentando. El hombre perdió ese derecho, perdió esa autoridad, pero Jesús, al venir, al hacerse hombre, vino para rescatarnos, para levantarnos de esa condición. Y allí podemos realmente reconocer ese proceso de salvación que Jesús hizo a través de su muerte y de su crucifixión. Aquí la guía de estudio nos está invitando a que entendamos que la revelación que Dios nos dio a través de su Hijo es esa revelación que nos acerca nuevamente a Él, que nos levanta y que nos ayuda a comprender su propósito para nuestras vidas. Vamos a leer los versículos desde el versículo 7 de San Juan 14 hasta el verso 11. ¿Cómo aclaró Jesús el malentendido de Felipe? Vamos a leer estos versículos, pastor, por favor. Dice la palabra de Dios: si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has visto, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis mismas obras. Sí, Jesús es la revelación. Ya lo hemos dicho y es lo que el texto de memoria de esta semana nos está indicando. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. En otras palabras, Él es el camino, es la revelación de Dios, es la verdad de Dios, es lo que realmente el ser humano necesitaba para poder ser rescatado de su condición. Y al decirle a Felipe, como Jesús se le presenta a Felipe, está diciéndole claramente lo que Él vino a realizar, las obras, el ministerio que Jesús desempeñó durante su estadía en esta tierra, en esos 3 años y medio, junto a sus discípulos, obrando en favor de los necesitados, de los desesperados, los enfermos y aún de los que habían muerto, revelaban realmente su procedencia. Y nadie que no fuera Dios, nadie que no tuviera ese concepto claro de la persona de Dios, quien es el que puede dar vida, podía entender que realmente en la persona de Jesús no estuviese corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús estaba corporalmente Dios encarnado. Y es allí donde Felipe realmente no entendió y a donde Jesús lo está dirigiendo para que él pueda comprender que a través de sus obras Él le ha estado revelando realmente quién es Él y de dónde ha venido. Esta declaración explícita de Cristo acerca de su igualdad con el Padre es muy contundente, pastor. Cristo está siendo muy claro con los discípulos, diciendo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, somos la misma cosa, entiéndanlo. Y no estoy hablando de que sean la misma persona. Vuelvo y reitero la idea que alguna vez existió en el siglo II, siglo III, esta idea herética del patripacianismo y querer presentar a que solamente era una persona que adoptaba diferentes formas. Cristo no está diciendo que es
el mismo Padre, son iguales. Y su cuadro de amor, lo que Jesús está revelando en su vida, es el cuadro expreso de lo que es la persona de Dios también, de Dios Padre para con nosotros. O sea, ver a Jesús es ver al Padre, es ver al Espíritu Santo. Son las personas de la Trinidad y en la forma como trabajan por la salvación de la humanidad y cómo son amor y cómo se ha dado a manifestar. Cristo de una forma categórica aquí en Juan capítulo 14 está expresando su divinidad, su igualdad con Dios Padre, y es algo extremadamente contundente en la manera que lo hace. Así que aferrémonos a nuestro Salvador, sabiendo que es Dios, sabiendo que está con nosotros. Y aquí, pastor, se habla acerca de Cristo como el camino. Ese concepto del camino me hace pensar en la ciudad de refugio, pastor. Imagino que usted ha estudiado el tema en la palabra de Dios, libro de Números y Las demás. ciudades de refugio, cuando alguien cometió un delito. Exacto, la palabra de Dios presentaba en el Antiguo Testamento, donde no había una jurisprudencia y no existían tribunales como hoy, y no había una protección civil para alguien que cometiera un accidente y de repente alguien muriera. Entiéndase, tal vez usted, hoy por hoy, digamos, pensemos en hoy, pastor. Usted maneja un automóvil y obviamente la mayoría de personas, porque siempre hay casos extraños en este mundo, pero la mayoría de personas no sale a la calle con su carro buscando a quién matar. No, nadie está pensando en eso. Por lo menos nadie con una mente cuerda está pensando en eso. Uno quiere evitar cualquier accidente. Uno no quiere tener contratiempos. Pero de repente, quiera Dios no pase, pero a mucha gente le ha pasado que usted va en una autopista 100 kilómetros por hora y de repente alguien se atraviesa. Alguna situación pasa, algún percance, alguien no se fijó y se metió en la calle y ¡puf! Se produce el accidente y usted atropella a alguien, hay un accidente, la persona lamentablemente pierde la vida. Y hoy hay lugares que usted va a la policía, la policía lo va a cuidar, hay un reporte, hay todo un proceso legal y usted sale en libertad porque se entiende que no fue un asesinato, o sea, fue simplemente un accidente. Usted no planificó hacer eso, simplemente sucedió y usted se siente extremadamente mal por lo que pasó. No fue que usted mató a alguien porque así lo planificó, fue un accidente. Bueno, en la antigüedad la ciudad de refugio se prestaba para esos casos precisamente. Había un accidente, tal vez un hacha se disparó y mató a alguien, estaba tumbando un coco de agua y le cayó en la cabeza a alguien, hubo un accidente. Accidentes así, la gente podía entonces correr a la ciudad de refugio. Había un camino para llegar a esa ciudad de refugio. La Biblia incluso habla de que ese camino debía ser limpiado, tenía que estar señalizado. La gente tenía que saber para dónde ir. No debía estar lejos la ciudad de refugio de donde usted viviera, porque su salvación dependía de llegar ahí. Porque si usted no llegaba a la ciudad de refugio, aquella persona podía vengar la sangre de su familiar y lo podía matar donde quiera y era inocente al matarlo. Así que usted tenía que ir a la ciudad de refugio, tomar el camino y llegar al lugar de seguridad. ¿Por qué hago mención de esto? La Biblia habla de que Cristo es el camino. Solo hay un camino, familia, solamente un camino. No hay 10 caminos, no hay 20 direcciones. Hay un camino a la ciudad de refugio hoy. Hay un camino para llegar a la salvación. Hay un solo camino, una sola forma. Y ese camino se llama Jesucristo. O sea, usted no puede hacer otra cosa. Usted no puede pensar que hay otro medio de salvación. Usted no puede llegar a pensar, bueno, es que a mí no me gusta este camino. Déjame yo construirme uno nuevo. O déjame yo meterme en otra parte y refugiarme. Familia, si te metes en otra parte, vendrá el vengador de la sangre y te va a matar. Porque en el único lugar de seguridad es yendo por el camino que es Cristo, entrando por la puerta que es Cristo y llegando a la salvación que solamente Cristo puede dar. Por eso el texto habla de que yo soy el camino. O sea, es la única vía segura, la única vía confiable, la única vía que existe para que podamos ser salvos en el nombre de Dios. Jesús restaura, pastor y amigos oyentes, lo que el pecado nos ha arrebatado, el dominio perdido que el hombre tenía. Jesús vino a rescatarlo. Nosotros, los seres humanos, hemos perdido el control, hemos sido dominados por el pecado, por la tentación, por Satanás, pero Jesús vino a destruir, dice la palabra, a deshacer las obras del diablo y a devolvernos el derecho de ser hijos de Dios. Las obras de Satanás encuentran su final
en la victoria de Cristo sobre la cruz. En su victoria, nosotros también somos victoriosos por la fe. Y como hombre, Él le da al hombre el poder también de dominar todo lo que el pecado le ha arrebatado. Todo ha sido puesto, dice la palabra de manera clara, bajo nuestros pies. El Salmo 8 así lo presenta. Romanos 16:20 nos dice: y el mismo Dios de paz pondrá a Satanás debajo de nuestros pies. Gloria a Dios. Cristo restaura el poder en nuestra vida, el poder que Satanás nos arrebató. Cristo vino como el Hijo del Hombre a restaurarlo para darnos la victoria. Y hoy eso es una realidad. Por más lejos que el ser humano hoy se encuentre de Dios, podemos asemejarnos a Él a través del camino que es Jesucristo su Hijo. Es el Hijo del Hombre quien vino y nos ha acercado a nosotros como hombre y como Dios al trono de su Padre. Es su victoria, es su muerte quien ha hecho propicia realmente nuestra victoria sobre el pecado. Por eso está hoy a la diestra de Dios. Y aunque hemos pecado, aunque hemos fallado, aunque somos indignos en su muerte, Él nos ha dado el derecho. Por eso Él se presenta como el camino, como el que nos conduce al Padre y nos devuelve lo que el pecado, como ya he dicho, nos ha arrebatado. Por eso no hay ninguna condenación para los que hemos entrado en ese camino, para los que le hemos aceptado. No hay condenación. Para nosotros hay victoria solamente en Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Si queremos realmente nosotros andar en esa novedad de vida, si queremos realmente nosotros andar en esa victoria que Él ganó, tenemos que dejar que lo que Él hizo, lo que Él inició, se complete en cada uno de nosotros. Quiero leer una declaración que está en el Ministerio de Curación en la página 327 y 28, cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. Estos comprendieron más cabalmente las verdades que Cristo les había dicho en parábolas. Gran parte de la enseñanza que para ellos había sido un misterio les fue declarada. Pero ni aun entonces recibieron los discípulos el cumplimiento cabal de la promesa hecha por Cristo. Recibieron todo lo que podían entender del conocimiento de Dios, pero el cumplimiento total de la promesa es a saber que Cristo les mostraría al Padre en su plenitud, estaba aún por venir. Y así es también hoy. Nuestro conocimiento de Dios es parcial e imperfecto. Cuando haya terminado el conflicto y el hombre, Cristo Jesús, reconozca ante el Padre a sus fieles obreros, quienes en un mundo de pecado habrán dado el verdadero testimonio del Salvador, entonces comprenderán a las claras lo que ahora era para ellos un misterio. Interesante, pastor, esa aclaración acerca de nuestro Salvador y de cómo el Señor se ha revelado a nosotros. Él es el camino, reiteramos. Y yo también, pastor, quería leer esa declaración del deseo de todas las gentes en la página 618. Elena de White escribió: no hay muchos caminos que lleven al cielo. No puede cada uno escoger el suyo. Cristo dice: yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Desde que fue predicado el primer sermón evangélico, cuando en el Edén se declaró que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, Cristo ha sido enaltecido como el camino, la verdad y la vida. Él era el camino cuando Adán vivía, cuando Adán ofreció a Dios la sangre del cordero muerto, que representaba la sangre del Redentor. Cristo fue el camino por el cual los patriarcas y los profetas fueron salvos. Él es el único camino por el cual podemos tener acceso a Dios. O sea, no hay otra ruta, familia, es lo que el texto está presentando. Desde Adán, el primer hombre que existió en la tierra, hasta el último de los mortales que habite aquí en la tierra y tenga acceso a la salvación, será salvo por el único camino que hay, Cristo.
no es nuestras obras, no son nuestros pensamientos, no son nuestras ideas, no son nuestras posiciones. Es Cristo. Solo Él es la fuente de salvación. Y el único camino que existe para llegar al Padre y poder ser salvos. En esta hora tal vez estamos hablando con alguien que aún no ha transitado por ese camino de bendición. Y pienso que el momento ha llegado, mi gente. El momento ha llegado para que en el nombre de Jesús nosotros decidamos caminar por el camino de la salvación. Que escojamos tomar ese camino que pudiera ser estrecho, que pudiera ser angosto, que pudiera ser incómodo en algunas circunstancias, porque tal vez no te permita cargar con todas las cosas que te gustaría llegar encima, porque el Señor dice que quites esa carga de ti, que Él está dispuesto a cargarla a Él. Pero es el camino que te va a llevar a la salvación. Y aunque pudiera parecer incómodo en algún momento dado, porque obviamente el camino que es Cristo es contrario al camino que el mundo ofrece, es un camino que te va a llevar a la felicidad eterna. Es el camino que te va a dar vida eterna en su nombre. Así que te invito en esta hora, en el nombre del Señor, a que puedas caminar por el único camino que hay a la salvación, que se llama Jesucristo. Quiero invitarte para que me acompañes y podamos tener en este momento una palabra de oración. Gracias, Señor, porque eres el camino, la verdad y la vida. Para nuestras vidas, para cada ser humano, es de gran significado poder comprender esta gran verdad. Ayúdanos a aceptarla, a transitar por ti el camino vivo y abierto que nos da acceso al trono de la gracia completamente a cada uno de nosotros, y que por ese camino tenemos vida eterna. Guárdanos en tu amor en esta hora y permítenos, Señor, ser también discípulos, obreros que lleven esa verdad, esas buenas nuevas a otros que la necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.